Imagina, por un momento, un lugar donde el tiempo no existe, un reino oculto a nuestros ojos, aunque omnipresente en nuestras peores pesadillas. Un abismo eterno donde las sombras de nuestras faltas más oscuras cobran forma, y cada elección humana se enfrenta a su sombría retribución. Bienvenidos al enigmático mundo del infierno según el Apocalipsis de Pedro, un relato antiguo rodeado de misterio, donde el castigo y la redención se entrelazan en una danza eterna entre lo divino y lo profano. En el albor de la humanidad, cuando los hombres levantaban la mirada al cielo estrellado lleno de preguntas, nació la pregunta más inquietante: ¿qué hay más allá de esta vida? A través de este fulgurante prisma de incertidumbres y sueños eternos, surge el Apocalipsis de Pedro, un texto apócrifo cristiano cuya existencia nos abre un inquietante portal. Nos invita a explorar un inframundo donde los pecadores enfrentan sus castigos, un lugar donde las visiones del apóstol Pedro cobran vida con un detalle tan vívido que desafía la sensatez. En el Apocalipsis de Pedro, encontramos un relato que va más allá de lo terrenal, cargado de escenas escalofriantemente vívidas, donde distintas categorías de almas perdidas sufren penas proporcionalmente aterradoras a sus acciones. En vida, este es un escenario donde las almas de los injustos reciben su sentencia eterna, descrito con una claridad que parece contradecir su antigüedad, como si el propio Pedro hubiera vislumbrado sus horrores más allá del velo de Agonte. La realidad, uno de los pasajes más intrigantes, y al mismo tiempo aterradores, es aquel que describe a los blasfemos, cuyas lenguas son arrancadas, un castigo que habla de la palabra pervertida y el arrepentimiento silenciado para siempre. La imagen es tan oscura como magnética, una atracción al morbo que de alguna manera no podemos evitar. Nos hace preguntarnos no solo sobre el pasado y las transgresiones de la humanidad, sino también sobre nosotros mismos. El Apocalipsis de Pedro no es simplemente un relato de terror cósmico, es una invitación a mirar profundamente en nuestros corazones y reflexionar sobre nuestras acciones y sus potenciales consecuencias. El texto nos desafía a enfrentarnos a nuestras sombras y a contemplar la estrecha línea que separa la gracia de la condenación. Porque en sus páginas, cada esquina del infierno, cada sombra y cada grito es un reflejo del mismo Pedro proyectado en un espejo oscuro que sigue preguntándonos ¿cómo elegimos vivir? ¿Seremos merecedores del perdón o del tormento eterno? Así que, acompáñanos en este viaje mientras desvelamos los secretos de estos castigos que solo Pedro se atrevió a relatar y que el tiempo ha dejado en el misterio, como un eco lejano que resuena a través de la eternidad. Imagina un lugar donde el tiempo se detiene, un oscuro abismo donde las almas susurran cuentos de dolor perpetuo. Allí, sombras se mueven sigilosas, portando instrumentos que parecen estar forjados de las mismas pesadillas. Entre ellos, un flagelo cuya textura rasga no solo carne, sino esperanzas. Cada latigazo pronuncia un juicio eterno. Cuentan que las pinzas ardientes capturan los gritos almas, transformándolos en lamentos perpetuos que resuenan atormentando el eco del universo. Pero, ¿quién maneja estos terribles artilugios? ¿Acaso son ángeles caídos, atrapados eternamente en un ciclo de dolor y redención? La incertidumbre se cierne como un manto, invitando a explorar lo impensable. ¿Qué rostros tienen aquellos que ejecutan las condenas? En este enigma de sufrimiento y misterio, cada herramienta es un símbolo de transgresiones pasadas despreciadas por la redención. Es un lamento hecho materia. En este vasto inframundo, la tortura no termina con el cuerpo, es el alma la que resuena con el dolor, preguntándose si alguna vez podrá escapar de esta prisión maldecida. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se decide el castigo adecuado para los pecados? Imagina un momento en el que la balanza cósmica cuelga en un precario equilibrio, aguardando la llegada de un alma. En este misterioso tribunal celestial, cada pecado es un enigma en sí mismo, y los castigos destinados a estos pecados son aún más enigmáticos. Se dice que una antigua sala oscura, bañada solo por la tenue luz de la justicia divina, acoge la deliberación de seres invisibles. Estos no son meros verdugos, son los guardianes de un equilibrio etéreo que debe ser mantenido. ¿Qué determinaría el destino de un secreto imperfecto? La codicia podría transformarse en una eternidad de insaciable sed, mientras que la mentira llevaría un eco interminable de verdades ignoradas. Se cuenta que cada paso en la senda de la transgresión resuena en los pasillos del eterno juicio, y que los ecos de un susurro pecaminoso delinean el destino del alma. Aquí, el misterio se adensa, pues no somos testigos de estas decisiones, solo se nos permite contemplar sus ecos. A través de los textos antiguos y las parábolas susurradas por quienes aseguran haber vislumbrado estos ceremoniales celestiales, emerge un sentimiento vertiginoso de asombro y temor reverente. No se trata de simples castigos, son reflexiones profundas del alma, manifestaciones de un enigma moral que el alma soporta para comprender su propio reflejo en el espejo de lo divino. Contontaraldo. ¿Qué misterios encierran estas sentencias? Eso es algo que los mortales solo pueden especular,
pues los designios secretos del cielo son un libro que aún esperamos descifrar. Imagina por un momento un vasto reino envuelto en sombras perpetuas, donde el tiempo se detiene y la esperanza es solo un eco distante. En este paisaje agobiante, las visiones del infierno cobran vida con colores tan vívidos que queman la retina del alma. Rodeados por un muro de fuego eterno, los condenados deambulan bajo cielos que lloran cenizas, mientras ríos de azufre líquido serpentean sin rumbo, narrando historias de promesas rotas. En cada rincón se escuchan susurros lúgubres que entonan lamentos antiguos. Lugares como el lago de fuego se extienden vastos y aterradores, semejantes a espejos de sufrimiento interminable. ¿Acaso las montañas infernales esconden secretos que la humanidad nunca debe descubrir? Los ojos de los curiosos que se adentran en estas visiones encuentran fósiles de almas perdidas y gritos grabados en las paredes, testimonios de una lucha que traspasa los límites de la realidad. En este inquietante mundo, la ausencia de luz revela más que la oscuridad, desentrañando la verdadera esencia de lo que podría aguardarnos tras el velo de lo desconocido. Imagina un tribunal sombrío bajo el manto de una tormenta furiosa, donde la pesada atmósfera de justicia se cierne como un cuervo expectante. En las Escrituras, específicamente en el Deuteronomio 19, 16-21, se narra que aquellos que se aventuraban en el peligroso juego del falso testimonio enfrentaban consecuencias aterradoras e inexorables. ¿Quiénes son estos audaces que, con sus lenguas bifurcadas, retaban la verdad misma? El misterio se adentra en el eco de la sentencia. El castigo que pretendían para otros se convertiría en su propia condena. Así, el universo del juramento resuena con el antiguo eco del ojo por ojo. Esta justicia poética en la que los mentirosos reciben su merecido, devuelve las sombras que lanzaron a la luz original. Al escuchar sus palpitaciones subrepticias en la palabra divina, vemos cómo este juicio no solo restaura el equilibrio del tribunal terrenal, sino que además pulsa en el alma, llamando al arrepentimiento y a la veracidad como si fuesen llaves celestiales hacia un mundo mejor. La narrativa se transforma en un juego de moral y misticismo, donde los falaces finalmente enfrentan sus crímenes bajo la vigilante mirada de lo desconocido y lo justo. Desde el albor de los tiempos, el adulterio ha sido visto como una violación no solo de un compromiso terrenal, sino de un pacto sagrado sellado ante los ojos del Altísimo. En las sombras de las antiguas escrituras, se murmura que aquellos que se desvían del sendero de la fidelidad están condenados a enfrentarse a castigos que trascienden lo físico, repercutiendo en las propias fibras del alma. Imaginemos un tribunal celestial donde las estrellas son los únicos testigos, y el eco de un juramento roto retumba en la vastedad del cosmos. Un relato oculto en el sinfín de los escritos bíblicos narra la desgarradora pena de un hombre que, cegado por la pasión y la traición, se apartó del amor devoto de su esposa. En sus sueños, una figura resplandeciente le mostró un destino funesto, un lugar sombrío en el que las sombras de sus acciones se alzaban y lo arrastraban hacia un abismo sin fin. Este es el castigo que aguarda, no en una prisión de barrotes, sino en el círculo intangible del remordimiento eterno. La intensidad del relato invita a reflexionar sobre la lucha interna entre lo fugaz y lo eterno, y cómo cada decisión teje el destino que uno encuentra al final de su camino. Mientras los relatos apócrifos susurran sobre castigos infernales, la misma Biblia ofrece un mensaje pleno de esperanza y redención, prometiendo que aún para el adúltero arrepentido existe un camino hacia la luz. En este drama eterno, el desenlace depende del arrepentimiento y la súplica de quien busca el perdón divino. En un rincón olvidado del tiempo, donde las sombras susurran secretos de épocas pasadas, se encuentra el enigmático destino de aquellos atrapados en las garras de la avaricia. Imagina un vasto desierto dorado, no de arena, sino de incontables riquezas, donde cada moneda brilla maliciosamente bajo un sol eterno. Este es el castigo reservado para los avaros, un espejismo de fortuna que nunca pueden disfrutar. Recordemos la advertencia oculta en las Escrituras: así serán los caminos de todo el que es codicioso de ganancia injusta. Proverbios 1, 19. Y es aquí, entre sombras borrosas, donde el misterio comienza a desentrañarse. Los avaros se ven condenados a arrastrar su propio peso en oro, nunca saciados, siempre sedientos, sufriendo por su propia creación. Sus corazones, atrapados en un ciclo sin fin de deseo insaciable, laten con una codicia que ya no encuentra placer siquiera en el mismo acto de poseer. ¿Pero por qué, te preguntas, esta cruel condena? Pues, en el entramado de las leyendas y relatos bíblicos, el mensaje es claro: el tesoro terrenal es un espejismo que devora el alma,
un eco perpetuo de lo que realmente no importa. Los ecos de sus lamentos resuenan como un susurro inquietante que atraviesa las tinieblas de los tiempos, advirtiendo a los vivos. La codicia es su propia prisión, donde los barrotes están forjados por el deseo y las cadenas del material más temido, uno mismo. Un destino que desafía la percepción y se convierte en un cuento de advertencia que resuena a lo largo de las edades, recordándonos que la verdadera riqueza nunca se encuentra en el oro tangible, sino en las joyas invisibles del espíritu. Imaginemos un libro escondido en una biblioteca perdida en el tiempo, sus páginas cargadas de secretos y advertencias sobre el destino que aguarda a quienes han desafiado los designios divinos. En este misterioso volumen, el Apocalipsis de Pedro, se nos revela un destino aterrador para las almas marcadas por el pecado de sodomía. La imagen es sombría y llena de presagios. Serpientes y bestias etéreas recorren un paisaje infernal, donde lamentos y clamor cubren el aire perpetuo del juicio. Pero, ¿qué es lo que se nos está tratando de decir entre los gritos del viento y el crujir de las hojas que parecen contar historias del final? En este relato apócrifo, existe un río de fuego que clama por la penitencia, un destino sin retorno que evoca miedo y reflexión en partes iguales. La humanidad ha mirado con ojos fascinados a estas visiones, cuestionando qué de cierto y qué de metáfora se encuentra en tales advertencias. Más que castigo, es una invitación al arrepentimiento, un llamado que susurra a través de los ecos del tiempo. ¿Somos capaces de escuchar y comprender su verdadero mensaje, o nos sumergiremos en el maremoto de eterna condenación que estas páginas tan gráficamente describen? Imagina un vasto y sombrío paisaje, donde las formas se retuercen en sombras interminables, danzando al son de un fuego perenne. Este es el destino de aquellos que, atrapados por la ira y el odio, se sumergen en un ciclo eterno de furia y pesar. En las antiguas escrituras, se hintan penas descomunales para los que permiten que su corazón se endurezca, sumergiéndolos en un abismo oscuro e inquietante. En la Biblia, el relato de Caín, quien permitió que la ira y los celos lo dominaran hasta cometer el primer fratricidio, sirve como un ominoso recordatorio de cómo estos perniciosos sentimientos pueden desencadenar desastres irreparables. En un momento de revelación, Caín, tras sellar el destino de su hermano, siente el peso de una marca que lo define por siempre. Las penalidades no solo son físicas, sino una condena a un vacío de amor y paz. Pero en este misterioso camino de sombras, ¿podría existir una chispa de esperanza, una tregua para aquellos que buscan redimirse? Las escrituras sugieren que incluso el más endurecido de los corazones tiene la capacidad de transformarse. El viaje del perdón no es sencillo, pero proporciona una escapatoria luminosa para los que están dispuestos a enfrentar el monstruo interior de la ira. Cuando el silencio de la noche cubre la tierra, hay quienes creen que, si uno presta suficiente atención, podría oír el eco lejano de susurros aterradores y lamentos desgarradores que escapan de las grietas del inframundo. Estos son los gritos de aquellos condenados a vivir en la sombría eternidad del infierno, un lugar donde las almas caen en un mar de inevitable desesperación. Imaginemos por un momento ser testigos de esta cacofonía divina, lágrimas ardientes cayendo como lluvia sobre el árido suelo infernal, mezclándose con los gritos de dolor que rebotan entre las paredes de un reino sin tiempo. En una fábula que resuena a través de la historia, un viajero nocturno, atraído por el inexplicable magnetismo del abismo, se acerca al borde de este plano temerario. Cuenta que sobre las mismas rocas de azufre que hieren el aire con su hedor, pudo distinguir las sombras convulsas de aquellas que alguna vez fueron almas plenas de sueños y anhelos. Lamentos que narran historias de traiciones, oportunidades perdidas y remordimientos insaciables en una lengua antigua que solo el corazón roto comprende. Esta tormenta de voces es un enigma insondable. Con cada grito que se alza, parece como si las mismas fuerzas del universo trazaran huellas invisibles en cada rincón de la creación, recordándole al curioso oyente que, a veces, el susurro de un lamento puede ser más profundo que el rugir de una tormenta. Así, el misterio del infierno no solo reside en sus torturas eternas, sino en el eco de sus almas, que siguen clamando por una segunda oportunidad entre las sombras eternas. Imagina un vasto interior oscuro, donde el eco de antiguos cánticos resuena con sacrificio y penitencia. En este escenario insondable las almas vagan, aguardando un destino incierto. En algunas tradiciones, los textos apócrifos susurran secretos olvidados sobre una redención parcial, un rayo de esperanza entre las sombras más densas. O no las pocridenti. O sobrevan pasper papelación omega de sombrario de semenfabares, con sombras más densas. Este susurro celestial rebota en los pasillos de la fe, sugiriendo que incluso las almas más perdidas podrían algún día sentir el cálido abrazo del alivio. ¿Qué podría significar este alivio misterioso? En el Evangelio apócrifo de Pedro, se insinúa que no todas las almas están destinadas a sufrir eternamente, un susurro que desafía las narrativas tradicionales. En una noche estrellada,
Sentado junto a un fuego crepitante, un anciano sabio relató una leyenda a los peregrinos que cruzaron su camino. Habló de un alma que, tras siglos de sufrimiento, comenzó a sentir una ligera brisa de misericordia, un alivio eventual que parecía casi inalcanzable. Este balance precario entre el sufrimiento eterno y la esperanza es un enigma delicadamente tejido en la tapicería de la fe. Tal esperanza no se concede fácilmente, sino que requiere una transformación profunda del alma, una comprensión más allá de lo que es visible y tangible. ¿Podría este rayo de esperanza estar al alcance de otras almas, iluminando el camino hacia la redención, incluso en la más profunda oscuridad? Este concepto introduce preguntas inquietantes sobre el destino final. ¿Qué secretos guardan las manos del Creador? ¿Y qué caminos ocultos deben seguir las almas para alcanzar la tan ansiada luz? Estos misterios, reverberando a través del tiempo, desafían la certeza y nos invitan a explorar lo desconocido de nuestra propia fe y redención. Suscríbete para más contenido.